Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les damos la más cordial bienvenida a la licenciatura en Administración y Comercialización y en esta ocasión a nuestra materia de incremento de desarrollo de habilidades gerenciales. La sesión es la número 4 y tiene como objetivo presentar cuáles son todos aquellos esquemas de compensación y cómo impactan en la parte de desarrollo de habilidades gerenciales, así también como la descripción de las funciones por las cuales un gerente rige su puesto. Entonces comencemos. La sesión pasada hablábamos de 3 tipos de retribución que un gerente percibe. El primero es una retribución fija, es decir, el salario por el cual se pactó en su contrato individual de trabajo, el pago por el cual él debería de recibir a cambio de su trabajo. Y este pago fijo se ve modificado normalmente o tradicionalmente una vez al año. Es decir, hay una revisión que se basa en aspectos de inflación o de méritos y esta parte fija de salario es cuando se ve impactada. Hay una segunda parte, el pago variable, que tiene que ver con aquellos bonos de productividad o incentivos especiales que fueron pactados previamente con el propio gerente y que si se logran o se alcanzan los resultados pactados, se rebasa inclusive el nivel de ellos, el gerente a cambio recibirá una compensación. Esta compensación típicamente va de entre 3 a 6 meses de salario, ¿no? En otros niveles empleados, por ejemplo, el nivel de compensación por este tipo de bonos está entre 1 a 3 meses de salario. Y hay un tercer esquema de pago, que es el de reconocimientos especiales. Este reconocimientos especiales se diferencia del pago variable al pago fijo porque estos resultados no fueron pactados. Sin embargo, el desempeño del gerente en un momento dado fue tan extraordinario que la organización quiere premiar ese esfuerzo de manera puntual, de manera específica, y que de pronto quizá a lo mejor no se vuelva a repetir, pero por eso este tipo de reconocimientos especiales fueron creados. Porque si una persona en un momento dado hace algo extraordinario a su trabajo y es difícil que se vuelva a repetir, no sería consistente o justo incrementar el salario nada más por esa acción, pero tampoco sería justo para el propio empleado o el gerente que esa acción se ignorara. Entonces, por eso se diseñaron este tipo de reconocimientos especiales para premiar aquellas conductas específicas y que no ocurren de manera natural o común en el funcionamiento de trabajo de un empleado o de un gerente. Muy bien, entonces el reto del desempeño gerencial de un gerente, hoy día, durante este transcurso de la materia, hemos platicado mucho la importancia de desarrollar nuevas habilidades por parte de un gerente. ¿Por qué? Porque el ambiente de negocios ya no es como era antes. Antes la parte de control de la operación, certidumbre de las condiciones externas a un negocio eran prácticamente o fácilmente predecibles. Hoy día en organizaciones, en este mundo de globalización, es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir a nivel económico y que no nos vaya a impactar en una organización. A nivel conductual en una persona, cuáles son todas aquellas percepciones, puntos de vista, nuevas habilidades que tiene y cómo aprovecharlas en un entorno cambiante de negocios. Son habilidades que un gerente debe de tener y por lo tanto parte del rol hoy día de un nuevo gerente tiene que ver con 3 requerimientos que son muy importantes para un patrón o para el dueño de un negocio. Resolver problemas cada vez más complejos es el número 1. El número 2, conseguir el resultado. No se te olvide, conseguir el resultado. El tercero, capitalizar oportunidades. Entonces, si nos fijamos, no solamente el grado de académico que pueda tener un gerente, el grado de experiencia en otras organizaciones que pueda traer, el grado de madurez e inteligencia emocional que pueda tener una persona para desempeñar su trabajo son importantes, sino que además se espera de ellos que resuelvan cada vez más
problemas más complejos en un panorama cambiante, en una economía global, en una economía en donde las acciones de países tan distantes como China, India o inclusive de países subdesarrollados dentro del mismo continente en Latinoamérica nos pueden afectar a nosotros. Hace algún tiempo la devaluación que hubo del peso argentino, la crisis del gobierno venezolano impactó a la economía mexicana. Y con el simple hecho de decir o que aparezca en las noticias que la economía de determinado país similar al nuestro está en crisis y dentro de nuestra misma región, eso puede bastar para que los inversionistas puedan detener el seguir invirtiendo en capital y consecuentemente eso detiene la operación en muchas organizaciones, ¿no? Me ha tocado convivir que en las crisis que ocurrieron en años pasados a nivel global, a pesar de que nuestra empresa en donde yo estaba laborando era sana financieramente, era estructurada y tenía una adecuada planeación estratégica, muchas de las contrataciones se tuvieron que detener. Si ciertamente no tuvimos afortunadamente, que despedir gente, muchas de las acciones que teníamos programadas en el área de recursos humanos se detuvieron hasta que el entorno financiero, el entorno económico tuviese un poquito más de claridad y pudiéramos saber hacia dónde iba a ir esta crisis. Entonces es muy interesante y de ahí que muchos empleados y muchos trabajadores cuando dicen ¿por qué le pagan tanto a mis jefes o por qué le pagan tanto a los directivos? Mucho de la respuesta está en esto, ¿no? Porque resuelven o tienen que resolver problemas cada vez más complejos. Con menos recursos, porque mucho de las nuevas teorías de administración se centraron en hacer las organizaciones más estrechas, más planas, quitar más niveles, hacer a la gente multitasking, es decir, multidisciplinaria, conceptos que en esencia tienen una bondad cuando en la práctica se tratan de implementar o se están implementando. La consecuencia de generar, por ejemplo, personas multihabilidades, puede costar un poquito de trabajo desarrollar a un empleado o a un trabajador para hacer diversas actividades. Pero una vez que esa persona ya tuvo la capacidad de asimilar diferentes posibilidades, trae como resultado que entonces tenemos que contratar menos gente, porque tenemos más gente que puede abarcar más áreas y menos especializada, ¿no? Entonces este concepto de multitasking, de lean organizations, es decir, de estrechar organizaciones, de hacerlas más chatas, más planas, trae también sus consecuencias negativas y el gerente debe adaptarse en lo que la persona aprende, en lo que la organización se ajusta a los nuevos recursos, a la nueva persona, a la nueva mentalidad corporativa. Él debe de estar dando o seguir dando resultados con menos recursos y optimizando los recursos que ya tiene, ¿no? Entonces son este tipo de habilidades que en muchas empresas se requieren, se exigen, se demandan de los gerentes, y las personas y los gerentes y directivos que ya lo pueden hacer, entonces también exigen una compensación importante o una retribución muy importante al esfuerzo y la responsabilidad que tienen dentro de sus puestos de trabajo. Requieren también hacerlo con mayor precisión y calidad, mayor certidumbre, proveer certidumbre en un medio en donde no hay certidumbre. De pronto para nosotros como empleados pudiera ser difícil preguntarle a un directivo cuánto tiempo vamos a estar vivos en la organización, o si yo voy a seguir, si él me puede garantizar que mi puesto de trabajo va a estar por siempre en esta organización para poder quedarme en ella. Es difícil. Yo creo que uno de los mayores retos que tiene la alta gerencia es aprender a leer cuál es la tendencia que tiene la mayoría de las organizaciones para entonces predecir cuál va a ser el propio futuro de su organización en un medio tan cambiante de negocios como en el que estamos viviendo. Entonces, yo lo que les puedo comentar que en mucha literatura, en muchos casos de éxito, en muchas empresas en donde por años hemos estado viendo sus nombres figurar entre las principales empresas en cualquier país, o que tienen un prestigio ya muy grande en el mercado, no solamente son por los productos que hacen, sino son porque este tipo de organizaciones sabe defender sus valores fundamentales. Es decir,
si un valor fundamental es hacer productos siempre con la mayor calidad, ese valor defenderlo como tal, no importa las tempestades, no importa las condiciones económicas, no importa el tipo de personal, son las fórmulas de éxito, ¿no? Y pensemos, les doy el ejemplo, por ejemplo, de un McDonald's, estas cadenas de comida rápida. Si ustedes van a un McDonald's aquí en México, fuera de México, no importa quién te esté atendiendo, ellos tienen una mecánica regular de comunicación con el cliente. Bienvenido, ¿en qué le puedo servir? Este es su cambio y enseguida le damos su alimento. Entonces, este tipo de mecánicas, no importa en qué país, se tiene que repetir para estar brindando un estándar de atención de calidad al cliente, ¿no? Y es lo que nosotros, cuando cada vez que nos vamos a un McDonald's, esperamos un servicio rápido, un servicio directo y con determinadas características de calidad en el producto que sabemos que no van a variar, ¿no? Una hamburguesa vas a ver idénticamente lo mismo aquí en México que en otro país, porque los procedimientos son apegados a determinados estándares que se respetan, no importa qué. Entonces, esta es una habilidad que muchas de las organizaciones quisieran copiar en sus empresas, es decir, tener gerentes que puedan diseñar y administrar sistemas que no importa quién esté al frente de la operación, brinde un determinado estándar, un determinado nivel de calidad y que no los clientes estén buscando consecuentemente a determinadas personas que les parecen estratégicas dentro de una compañía porque ellas únicamente les dan el servicio que esperan. Entonces, un gran reto del gerente es generar respuestas no solamente en los productos, sino en la atención al cliente con la mayor precisión y calidad posible. Les puedo decir que nosotros preferimos tratar con una persona que de pronto su estado de ánimo pueda ser brusco, pueda ser temperamental siempre, a una persona que a veces es buena en su comunicación, pero tiene ratos que es malísima y que no sabemos qué es lo que lo mueve, que es muy voluble. Entonces, preferimos nosotros como seres humanos tratar a alguien o reconocer a alguien que siempre es de la misma forma a tratar a alguien que no sabemos cómo va a reaccionar. Que si decimos algo no vamos a saber si va a reaccionar bien, si va a reaccionar mal. Eso nos llena de mucha duda, de mucha incertidumbre y preferimos entonces evitarla. A saber que si vamos a ir con esta persona, a lo mejor no tiene la mejor forma de tratar, pero sabemos que siempre es así. Entonces, elaboramos una estrategia de comunicación para ese tipo de persona. Muchos de nosotros como gerentes, como directivos, eso es lo que se espera de nosotros, ¿no? Una constancia en la comunicación, una precisión y calidad en nuestro trato y en la comunicación, en los datos que nosotros tenemos para que la comunicación sea efectiva con nuestros subordinados, con los clientes externos. Saber exactamente que si estamos viviendo en un medio de incertidumbre interno en una organización, esta incertidumbre no transmitírsela al cliente, ¿no? Sino transmitirle, mira, la respuesta que tú me estás pidiendo, cliente, no te la puedo dar, pero estoy trabajando para darte la certidumbre en el tiempo que tú necesitas, ¿no? Entonces, mucho de este tipo de actitudes son las que se aprecian y el tacto o la madurez para brindar ese tipo de respuestas por parte de una persona a nivel gerencial son las que son más apreciadas por parte de nuestros clientes externos. Capitalizar oportunidades, entonces, significa que en medio de condiciones complejas, en medio de condiciones difíciles, el propio gerente pueda entonces descubrir cuáles son aquellas soluciones que, a pesar de que el ambiente de negocios no es el mayor favorecedor, encuentre soluciones, encuentre de resultados pese a todo ese entorno. Es decir, una persona que esté orientado al cómo sí y no al cómo no. Y les ilustro esto de cómo sí, cómo no, con un ejemplo que tuve de la primera secretaria. Pues yo era muy joven en aquel entonces y la chica que me asistía por primera vez, pues me vio muy joven, yo creo, me vio que no tenía experiencia y el primer día, a las 8 de la mañana que yo llegué a trabajar, ella me llegó con una hoja, con una serie de cosas, ¿no? Y se sentó y me dijo, Jorge, te voy a decir por qué no te puedo ayudar. Y esta es la lista de cosas por las cuales yo no te puedo asistir, yo no te puedo ayudar.
Y empezó a decir, ¿no?, que en la mañana tenía que preparar el café de la oficina, que ver las actividades de la gente de limpieza, que empezar a contestar los teléfonos en lo que llegaba la recepcionista, en fin, ¿no?, una serie de cosas por las cuales ella no podía ayudarme. La verdad es que ni siquiera la dejé que terminara de leer las 20 cosas que traía, ¿no? Le dije, oye, ¿qué te parece si a la vuelta de esta misma hoja que tú me estás trayendo, me pones cómo sí me puedes ayudar? A mí no me interesa saber cómo no puedes hacer las cosas, me interesa saber cómo sí puedes hacer las cosas. Y si atrás de tu hojita me pones, yo necesito que el policía en la mañana aprenda a contestar el teléfono para que yo no tenga que hacer esas cosas, que la gente de limpieza ya sepa de antemano qué hacer, sus actividades, que el servicio de café yo no lo ponga, sino lo ponga la persona responsable del comedor. Si le vamos quitando eso, entonces yo como gerente voy a tomar las decisiones y voy a hablar con la persona que se requiera para que tú puedas hacer el trabajo que tienes asignado conmigo. Ese es mi rol, capitalizar las oportunidades y que tú entonces hagas tu trabajo y me transmitas qué es aquello, qué es lo que requieres para hacer tu trabajo de manera eficiente, ¿no? Cómo sí, y en vez de decirme cómo no, no poner pretextos, sino poner acciones, ¿no? Entonces, muy importante que en este entorno de pronto de incertidumbre, el gerente pueda capitalizar las oportunidades que se tengan, el talento de la gente. Muchas veces ni siquiera sabemos qué estudios tiene nuestro propio personal, qué habilidades más allá de las cuales nosotros conocemos pueda tener y que a lo mejor les son de interés. De pronto hay mucha gente que se puede dedicar a otra serie de hobbies o que pueda tener una serie de aficiones fuera de la empresa, a lo mejor algún evento, alguna actividad deportiva, alguna actividad artística. Y si son de tanta importancia para esas personas y nosotros como gerentes, como sus jefes, ignoramos por completo que una gran parte de satisfacción que tienen ellos es por hacer esas actividades y nosotros ignoramos eso, hay que tener cuidado porque ciertos temas pueden ser sensibles. Y si en un momento dado una persona, como he visto en muchos casos, le pide permiso al gerente para poder salir algunas horas antes de la oficina o quizá pida un día de vacaciones en una temporada en donde el trabajo está un poquito alto, el gerente pueda decir, no, vete a tu hora o no te doy el permiso, etcétera. El empleado entonces puede sentirse afectado en aquello que lo está satisfaciendo fuera de la empresa. Si estoy entrenando para un maratón durante 3 meses y estoy pidiendo permiso para faltar un viernes y aviso con un mes de anticipación y aún así el gerente o mi jefe me dice que no me da el permiso, no se interesa saber para qué quiero el permiso y simplemente me da el cerrón de puerta, yo como empleado, mi nivel de satisfacción se va a ver afectado y por lo tanto puedo entonces a sentir la orden del jefe de no irme de vacaciones. Pero imagínense lo que va a pasar el lunes que yo llegue a trabajar. ¿Con qué tipo de motivación, con qué tipo de pensamientos yo voy a llegar a hacer mi trabajo? Si aquello que a mí me brinda alegría fuera del trabajo está siendo interrumpido o está siendo bloqueado por mi jefe, imagínense el nivel de pensamientos que yo voy a tener, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso? ¿Cuál va a ser la lealtad, la ética? Pues yo como empleado voy a tratar entonces de responder en esa medida, ¿no? La empresa no tuvo consideración para mí, para algo que yo estuve trabajando 3 meses, pues yo tampoco entonces me voy a quedar además de mi horario de trabajo, o voy a hacer un segundo esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que el gerente pueda leer este tipo de conductas, que pueda leer cuáles son los intereses para que pueda inclusive entonces capitalizar oportunidades, porque el gerente que puede capitalizar este tipo de oportunidades puede entonces no solamente darle permiso de las 3 horas al empleado, sino decir, mira, ya sé para lo que vas a tu competencia, yo como tu jefe, no te doy 3 horas, te doy el día, vete, tómate el día, por favor tómate muchas fotos, dinos cómo te fue, y el lunes de pronto que llegue el empleado a su centro de trabajo, preguntar cómo le fue, que nos muestre las fotos, compartirlo inclusive con otras personas, celebrar el logro
más allá de que si ganó o no ganó, celebrar que esta persona participó en un proceso de competencia que para él le significó de mucho, y entonces imagínense las consecuencias, por lo tanto, que va a tener ese empleado, ese compromiso que va a tener hacia la empresa, que aún en momentos de crisis, que aún en momentos en donde había mucho trabajo, el propio gerente lo cubrió, le dio permiso para no asistir al trabajo por una actividad personal. Entonces, el día que nosotros queramos como empresa de esa persona, imagínense el nivel de respuesta también que va a haber, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que no requieren inclusive de incrementar el salario, de mover la compensación, pero que sí podemos capitalizar una oportunidad que estemos viendo ahí. Entonces, las descripciones de puestos de un gerente pueden tener muchos elementos: tamaño de la gente con la cual es responsable, número de recursos que maneja, contactos internos, externos que pueda tener ese puesto, gente a la cual él le reporta, gente que le reportan a esa persona, en fin, ¿no? Una descripción general de sus funciones. Pero lo que yo acredito que debe tener de manera general todas las descripciones de los gerentes son estos 5 factores. Primero, en una descripción de puestos de un gerente debe de especificarse la importancia de manejarse de manera efectiva en diferentes ámbitos. Es decir, queremos gente o gerentes que lidien con el cambio, la incertidumbre y la ambigüedad, que muestren un alto grado de lealtad a la organización, que conserven una conducta ética y reprochable, que enfrenten situaciones de alto riesgo y riesgo con serenidad. Entonces, este tipo de comportamientos, si nosotros al momento de estar haciendo un reclutamiento de una posición gerencial o de estar entrevistando a un candidato interno para promoverlo como gerente, esta persona debe de conocer que se va a enfrentar a esto, que no es solamente un cambio de oficina, que no solamente ahora le van a dar un automóvil o que le van a pagar más, sino que el nivel de responsabilidad que ahora tiene, a diferencia de otros puestos, es que se va a requerir de él mayores competencias, que es decir, que se va a requerir que resuelva ahora problemas cada vez más complejos, que consigan información de una gran cantidad de fuentes, que entiendan, simplifiquen y comuniquen información de forma sencilla, que encuentren soluciones creativas e innovativas. Eso es lo que yo requiero generar en mi conducta para que sea un buen gerente, que consigan resultados y capitalicen oportunidades, como hablábamos. Es decir, que garanticen la consecución de resultados para el negocio, que incrementen las ganancias, que reduzcan los costos, y no solamente las áreas financieras o las áreas comerciales, que de pronto son las áreas que manejan el dinero, no, sino todas las áreas tienen que reducir costos o orientarse a la constante reducción de costos y optimización de oportunidades, no importa de qué áreas estén trabajando. Que se relacionen efectivamente con las personas, es decir, que escuchan e interpretan adecuadamente a las personas, como el ejemplo que les ponía. Que mejoren las cosas para el cliente, anticipándose a sus necesidades, que se manejen a través de las redes internacionales de la organización. Esto es muy importante porque en los tiempos que estamos viviendo, muchas empresas internacionales o globales buscan ahora producir sus productos a través de la región con menor costo. Si nosotros como país local tenemos una mano de obra altamente productiva, altamente orientada hacia el cliente, los niveles de satisfacción y calificación que podamos tener van a verse reflejados a nivel mundial y consecuentemente, como me ha tocado en algunas organizaciones ver, México ha sido elegido en muchos casos para ser la planta que produzca determinada línea de productos por la calidad de mano de obra tan buena que hay, por el constante motivación o efectividad que tienen los propios trabajadores o la mano de obra mexicana, por los costos que implica hacer esa operación aquí en México y por las facilidades que el propio gobierno de México da a las empresas para que hagan negocios aquí. Entonces, una compañía global va mirando estas
especificaciones, este tipo de escenarios en cada país en donde realiza sus operaciones, y es ahí donde destina o donde decide dónde fabricar o realizar determinado producto o servicio. Gestionan a otras personas de manera efectiva, es decir, consolidan visiones de negocio que motivan a sus subordinados y consiguen su compromiso. Son capaces de trabajar en equipo en tareas interdependientes, muy importante, ¿no? Yo no solamente quiero un gerente de ventas, sino también quiero un gerente que se preocupe de manera interna por sus clientes y proveedores internos, es decir, la persona o el grupo de personas que le proveen información y que él lleva al cliente, ¿no? La persona de finanzas, la persona de precios, la persona de manufactura, que le dicen cuánto tiempo podemos producir algo, la persona de finanzas que le dicen en qué precio podemos dar, la persona de recursos humanos que le está asistiendo con su servicio. Entonces, esta red de contactos y de comunicaciones que va teniendo un gerente es muy importante. ¿Por qué? Porque eso aminora los conflictos que pueda tener un gerente dentro de una organización. Y consecuentemente en muchas organizaciones, pues ya no solamente globales, sino de tamaño grande y mediano, lo que menos quieren los altos directivos o la dirección general es saber que tenemos un empleado conflictivo y sobre todo saber que tenemos un gerente conflictivo. Un gerente conflictivo y que pueda estar dando el resultado bajo el cual se espera es una piedrita en el estómago para un directivo, porque dice, ¿qué hago? Me da el resultado que yo espero, pero tiene una pésima relación con las otras áreas. Entonces, de ahí que en la primera oportunidad, como he visto en muchos casos, que se tenga, si este gerente no da el resultado, se le mueve de la organización. Caso contrario, si él mantiene un buen nivel de relaciones y de comunicación con otras áreas y en un momento dado no da el resultado, es más probable que se quede. Porque, bueno, no dio el resultado, sin embargo, el nivel de comunicación, de trabajo en equipo, de actitud que tiene, es lo mejor o es suficientemente bueno como para que el próximo año no se caiga y al contrario, consiga más apoyo de sus colaboradores, de sus pares, para que pueda dar el resultado. Entonces, muchas veces una buena actitud ayuda mucho más que dar un buen resultado a pesar de las consecuencias, ¿no? O no importando los medios. El fin ya no justifica los medios, ¿no? Sino que los medios deben de ser un conjunto de buena comunicación, optimización de recursos y visión de hacia dónde queremos llegar. Estas tres cosas hacen que valga la pena que podamos mantener un gerente a pesar de condiciones difíciles. Entonces, se preguntarán, ¿qué requerimos? ¿Dónde debemos de trabajar para que este tipo de gerentes cubran esos requerimientos de los cuales nosotros hemos estado hablando? Bueno, en esta materia de desarrollo de habilidades gerenciales, lo que estamos hablando es de incrementar el potencial de mucho de las experiencias y del conocimiento que ya tenemos como seres humanos o que hemos adquirido en un momento dado como seres humanos. Entonces, para cada uno de los ámbitos que deben de incluirse en una descripción de puesto, hay ciertas competencias que de manera específica tenemos que empezar a desarrollar o trabajar o incrementar en ellas, ¿no? Y por ejemplo, nada más me voy a detener en dos de ellas. El primer ámbito que requieren los gerentes de trabajar, es decir, que requerimos que un gerente se maneje efectivamente en diferentes ámbitos. ¿Qué competencia tenemos que trabajar para incrementar este ámbito o la efectividad en este ámbito? Es la autoconciencia, la flexibilidad, la integridad y el autocontrol. Hay diferentes herramientas para que la persona distinga qué tanta flexibilidad, por ejemplo, tiene en su entorno. Y hay diferentes tests, diferentes entrevistas que se hacen uno a uno para que puedan determinar que el gerente tiene poco, mediano o mucha flexibilidad en diferentes situaciones, o bajo cuáles situaciones él tiene menos flexibilidad en su esquema mental o en su cambio de opinión, o qué tanta integridad tiene hacia ciertas situaciones en ciertos momentos. Entonces, en las áreas de oportunidad en donde notemos que tiene bajo, hay determinadas herramientas que se trabajan con el propio gerente para incrementar esa competencia. Y si yo no era flexible, por ejemplo, los puestos ingenieriles o de contaduría que
de manera general, ¿no? Se interpreta como personas que son de un criterio más cuadrado, sin que necesariamente esto sea cierto, pero bueno, así se les reconoce en muchos casos. Una persona flexible, no queremos incrementar la flexibilidad de un contador a la hora de hacer una declaración de impuestos. Es decir, bueno, le voy a poner un 0 de más en las ganancias para que no tengamos que pagar impuestos. ¿Y ese 0 de dónde sale? Pues de tu pluma. No, no queremos ese tipo de flexibilidad. Queremos un tipo de flexibilidad de pronto para el propio contador, en donde si la cuenta de gastos, la fecha para el cierre de mes en materia de cuenta de gastos, nos piden que se retrase un par de días, de pronto el contador puede decir, ok, a lo mejor eso me va a tener que exigir, pedirle a la gente que se quede el fin de semana a trabajar, pero bueno, yo sé que es algo extraordinario, yo sé que con ello puedo contribuir con la organización, a lo mejor lo hago, ¿no? Pero ese tipo de flexibilidad que queremos, y no flexibilidad en el abogado, por ejemplo, ¿no? A la hora de emitir un juicio o de meter una demanda, queremos que se haga estrictamente a la ley, de acuerdo a lo que dice la ley y los procedimientos, ¿no? Y que no busque mecanismos poco éticos para lograr el resultado que queremos, ¿no? Entonces, mucho de este desarrollo de competencias tiene que ver con los principios básicos del tipo de gerente que queremos formar en nuestras organizaciones. Por ejemplo, otra competencia para desarrollarse en el ámbito de relacionarse efectivamente con las personas es la empatía. Y mucha gente trabaja en su proceso de relación con los demás. De pronto, una persona que es muy con mucha experiencia, con muchos años dentro de una organización, haciendo lo mismo, pues a un nuevo empleado le puede resultar, voy a empezar otra vez con el nuevo, ¿no? Le voy a tener que enseñar otra vez a la persona nueva que llegó. ¿Y cuántos han pasado por aquí? Y pues yo no me he movido de mi puesto, ¿no? Entonces, este tipo de poca empatía que puede existir hacia los nuevos empleados por parte de este empleado, hay que atacarla, hay que atenderla, porque si no se atiende, imagínense, una persona que tiene poca empatía con los nuevos empleados, les pueden en un momento dado enseñar mal o no enseñar, o no ayudarlos a su integración rápida a la organización. Y esto puede traer consecuencias más fuertes, porque entonces la persona que acabamos de contratar, con la cual estamos invirtiendo mucho dinero o dinero para que entre a la organización, no le estamos dando o proveyendo todo lo que requiere para que su potencial se exprese, dado que la persona bajo la cual la tiene como supervisor no está siendo totalmente empático, ¿no? Entonces, hay este tipo de situaciones que tenemos que, primero, ver exactamente qué es, en dónde se requiere desarrollar, qué competencia se requiere desarrollar, en qué persona, y proveer los medios para que se haga de esta forma. Muy bien, esta lámina me gusta presentarla porque ilustra perfectamente, no solamente de manera general, los niveles jerárquicos que hay en una organización, niveles operativos, niveles de pensamiento y hacer, que son los niveles intermedios, y los niveles de pensamiento o estratégicos, que son los niveles altos, sino que mucho de esto en cualquier puesto de trabajo lo podemos ver. ¿Desde dónde? Cuando nosotros llegamos normalmente a un puesto de trabajo, lo que queremos saber es cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se opera un puesto. Posteriormente, a una vez dominado cómo se hace una cosa, empezamos a controlar la operación o el trabajo. Es decir, identificamos cómo podemos hacer un reporte en Excel. Mira, se hacen en estos archivos, se hacen en estas distribuciones, con estas especificaciones, estas características. Una vez que nosotros hemos conocido la operación, podemos entonces cumplir con el estándar que la propia empresa nos ha pedido para hacer un reporte en Excel. Entonces, es decir, controlamos el proceso y aseguramos que estamos dando una respuesta, es decir, aseguramos que estamos dando o cumpliendo el estándar con el cual nosotros fuimos pedidos para hacer un reporte determinado. Posterior a ello, podemos, y solamente después de haberlo controlado y asegurado una respuesta, podemos mejorar el reporte. Y entonces podemos decir, oye,
no solamente podemos hacerlo en Excel, sino podemos darle animación utilizando alguna otra herramienta o podemos hacerle esta modificación. Pero una vez que aprendimos cómo se opera, aprendimos cómo se controla, podemos mejorar algo, ¿no? Entonces, dentro de los gerentes de nivel intermedio, esto es lo que más se demanda de ellos, es decir, conocer cómo es la operación de la gente que tenemos a cargo, para que entonces a la gente que toma decisiones, a la gente que su trabajo está más orientado en el pensar, en la estrategia, tenga la mayor cantidad de información más precisa para que tome decisiones. Esa es la labor más importante de los puestos intermedios antes de ser gerentes. Y si ellos se destacan en proveer esta información con la mayor precisión y calidad posible, son los candidatos que de manera natural son presentados para ocupar puestos gerenciales, puesto que ya conocen la operación, ya reconocen también cómo se controla y se asegura un resultado. Por lo tanto, yo me puedo ir a la parte de pensamiento, a la parte estratégica. ¿Cómo puedo yo cambiar el diseño o mejorar el diseño de lo que se está haciendo, ¿no? Que es otra de las funciones que fundamentalmente un gerente tiene. Por eso este paso intermedio es muy importante recalcarlo, puesto que una persona que ingresa a una organización e inmediatamente ocupa un puesto gerencial, si no tiene la experiencia de haber probado cómo se asegura y cómo se controla algo, va a ser difícil que como gerente cumpla con un nivel de calidad con su trabajo. Bueno, la evaluación de desempeño de los gerentes es un aspecto que yo considero de los más interesantes, de los más claves, críticos en una organización, puesto que el gerente en esencia tiende más a ubicarse como una persona pensante, como una persona estratégica. De pronto también, si no tiene un nivel emocional maduro, la parte del ego le puede afectar demasiado. Y muchos gerentes, tristemente con los cuales yo he tenido contacto, muchos de ellos, su gran punto débil es el manejo del ego. Es decir, pues yo ya soy directivo, yo ya soy gerente de un área, por lo tanto, yo necesito que me des el respeto de mi posición, ¿no? Un gerente en una ocasión que tuve una pequeña discusión con él, me decía, respeta mi cargo, respeta mi posición. Y yo le decía, no, porque no me estás respetando como persona. Y si como persona no me estás respetando, yo no te voy a respetar nada más por el hecho de que seas gerente. Te pido también respeto. Entonces, mucho de lo que tienen tristemente muchos gerentes poco maduros es esta parte de manejo del ego y del puesto de trabajo. De ahí que una evaluación correcta, una evaluación profesional del estilo de los gerentes y de su desempeño nos puede ayudar a que este ego no afecte el trabajo. Es decir, si dentro de mi evaluación yo evalúo al gerente no solamente por las cosas que hace, por los factores cuantitativos, sino por los factores cualitativos, como es comunicación con los demás, y en la parte de comunicación sale bajo, yo le puedo retroalimentar, decirle, oye, tu comunicación con empleados de otro nivel está afectando tu propio desempeño. Entonces, él le va a poner atención no solamente a dar el resultado cuantitativo, a lograr la cuota de venta, sino también a que la comunicación de él con los demás mejore. Por eso es muy importante que dentro de las herramientas de evaluación de desempeño de los gerentes se incluyan este tipo de competencias o de factores cualitativos. Entonces, el desarrollo personal considera a la persona de forma integral, no solamente sus resultados numéricos, sino también sus conductas y comportamientos. Es decir, la experiencia, qué ha hecho, qué ha logrado en un momento determinado, las competencias, qué es capaz de hacer esa persona, el conocimiento, qué sabe. Estos son los tres pilares del desarrollo de la persona y del gerente: la experiencia, las competencias y el conocimiento. Y eso nos pueden ayudar entonces a definirlo como sus atributos personales. Es decir, qué atributos personales tiene la persona para hacer de esta forma o de dar este resultado. Mira, tiene 10 años de experiencia, es un excelente negociador y además conoce perfectamente nuestro producto.
¿Cómo yo puedo entonces esos 3 factores incluirlos para que esos atributos personales den el resultado que esperamos dentro de una organización? Esto tiene que ver, o el resultado de estos 4 componentes, perdón, es el desempeño personal. Si nosotros no sabemos cómo medir estos 3 factores, va a ser muy difícil que entonces al gerente le podamos dar retroalimentación de su trabajo. ¿Por qué? Porque si mi trabajo o el resultado de mi trabajo está basado únicamente en la revisión de mis resultados numéricos, yo me voy a preocupar por mis resultados numéricos, no me voy a preocupar por aprender más, es decir, porque mi conocimiento sea mayor, ni porque mis atributos cualitativos, competencias, crezcan, puesto que la organización únicamente está fijando cuánto hago, no cómo lo hago, no qué sé para lograrlo. Entonces, muy importante que en nuestra evaluación de desempeño estemos contemplando estos 4 factores. Esta lámina es muy importante y me gusta mucho ilustrarla porque nos muestra con una adecuada herramienta de evaluación de personal en dónde está o cómo está ubicada el talento de nuestros gerentes. Y así tenemos en la línea de las X los resultados del desempeño, es decir, todos aquellos factores cuantitativos, numéricos, cuánto hace, de qué hace y si logra sus metas y de qué forma sus metas. Y en el eje de las Y tenemos la parte cuantitativa y en el eje de las X los resultados de sus competencias laborales, es decir, aquello que es cualitativo, aquello que no se pueda medir. Si nosotros aplicamos una herramienta de evaluación de estos 2 factores, vamos a tener una correlación entre el resultado numérico contra el resultado no numérico. Y esto nos va a ubicar en gente, vemos en la primera, donde están los empleados X, que son gente que tiene talento potencial, es decir, si tiene una excelente actitud hacia el trabajo, pero no ha logrado los resultados que se requieren de él, es una persona que tiene poca experiencia, un recién egresado de la universidad o su primer trabajo. Tiene todo el potencial, toda la actitud y todo, pero le falta tiempo para lograr los resultados, ¿no? Esas son las personas que tenemos en el primer renglón. Luego tenemos otro tipo de personas, las personas que sabemos que dan un resultado extraordinario siempre, es decir, que logran sus metas numéricas, pero que sus habilidades no son tan grandes. Típicamente esta es la gente que tiene muchísimos años en un puesto haciendo lo mismo. Es decir, el contador o el ingeniero logra siempre los estándares de producción. Sin embargo, cuando se le pide hablar en inglés, cuando se le pide estar al frente en una reunión o estar en comunicación con otros, no es tan buen orador, no es tan buen comunicador, se detiene. Por lo tanto, es una persona que tiene mucha experiencia, que da el resultado, pero que le falta crecer en ese tipo de habilidades o competencias. Que les puedo decir que, sobre todo en gente ya mayor, es muy difícil cambiarle la actitud. Entonces, son gente que sabemos que es leal, que da el resultado, pero que nunca va a crecer en el nivel que nosotros deseamos para que sea gerente. Y por otro lado tenemos la gente que da grandes resultados numéricos y que también tiene una gran actitud hacia el trabajo, un grado de lealtad mayor hacia la organización. Este es nuestro talento real. Es decir, las personas que decimos, esta persona tiene determinados atributos que lo hacen una persona empática, que lo hacen una persona asertiva, que lo hacen una persona comunicadora, y además de eso está logrando el resultado que se espera de su puesto de trabajo. Entonces, este conjunto de buenos resultados numéricos con buenos resultados cualitativos es nuestro talento real. Entonces, imagínense si en nuestras organizaciones podemos tener una radiografía así y sabemos en dónde está cada una de nuestras personas. Entonces, podemos emplear esfuerzos o herramientas de desarrollo de personal de acuerdo a lo que cada persona espera y no mandar 10 personas al curso de comunicación porque comunicación siempre cae bien. ¿Quién sabe? Hay gente que seguramente va a ir a ese curso y ya es un excelente comunicador. De pronto a lo mejor lo que le hace falta no es comunicación, no es desarrollar competencias. Lo que le hace falta es conocer más su trabajo y le vendría entonces bien un curso técnico acerca de su trabajo y no tanto un curso de relaciones. O por el contrario, una persona que 10 años lleva haciendo lo mismo, ya se las sabe todas en su trabajo,
¿Para qué lo mandamos a un curso técnico? Mejor mandémoslo a un curso en donde podamos desarrollar alguna competencia que le corresponda. Muy bien. Y por último, quiero presentarles esta extracto, pequeña herramienta de evaluación precisamente de desempeño. En esta herramienta, de manera general, es donde típicamente muchas organizaciones de clase mundial, organizaciones grandes o con un gran enfoque al desarrollo de gente, hacen el tipo de evaluación del cual les he hablado en la clase. ¿Cómo efectuamos una evaluación que mezcle aspectos cuantitativos y cualitativos? Bueno, es muy importante que nosotros pactemos con nuestros empleados, con nuestros gerentes, cuál es el área de resultados clave en donde queremos que impacten y cuáles van a ser los objetivos o los resultados que en el corto plazo queramos o queremos que ellos estén alcanzando, para que esa sea la parte numérica y por otro lado establecer de 3 a 5 criterios en la parte cualitativa. Es decir, yo quiero que logres tu meta de ventas, tu meta de producción, tu meta financiera. Además de que logres esas 3 metas, quiero que lo logres trabajando en equipo, con buena comunicación, siendo empático con los demás, haciendo uso de toda la interdependencia en comunicación que tenemos y que me ayudes además teniendo una orientación al cliente interno y externo. Entonces, si nosotros decimos, alguna vez alguna persona me preguntó, oye, pero ¿cómo voy a medir satisfacción del cliente? O trabajo en equipo. ¿Cómo se mide trabajo en equipo? Yo digo, es muy sencillo. Con la gente con la cual está rodeada esta persona, el titular de un puesto, tú puedes ir con esa gente y decirle, oye, si yo quiero calificar a Pedrito, ¿cómo es su trabajo en equipo? Y yo le quiero dar una escala en donde 0 es nada y 10 es excelente trabajo en equipo, ¿tú dónde lo ubicas? ¿Cuál es tu percepción para que tú puedas evaluar a Pedrito en trabajar en equipo? Entonces ellos me van a dar una calificación. Esa calificación, eso cualitativo, convertirlo en cuantitativo, me va a ayudar entonces a ponerlo dentro de un esquema de evaluación numérica, que es al final del día lo que yo quiero, una herramienta en donde se combine la evaluación numérica del logro per se contra la evaluación numérica venida de una percepción cualitativa de la persona, de la competencia. Entonces, en general, todos podemos hacer una escala numérica sobre algo que es cualitativo, sobre una percepción, haciendo este ejemplo que yo les decía, ¿no? Mucho, poco, menos, o 0, 5, 10, lo que ustedes quieran. El punto o la reflexión de todo esto es que nosotros podemos evaluar permanentemente el desempeño de un gerente y entre mejor lo hagamos y con las bases con las cuales hemos hablado el día de hoy, vamos a obtener mejor retroalimentación para poder darle a nuestro propio gerente y entonces poder desarrollarlo en función o en la medida dirigida al objetivo que la organización quiere. Les agradezco su tiempo, su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.